cuantas veces sea necesario. Partir. Publiqué la tarea que se entrega este domingo 3 de octubre. El día... Sí, es la de PowerPoint. Magali, ¿la escucho o la leo? Maestro, ahorita estoy trabajando, pero voy a estar escuchando la sesión. Ok, sí, no se apure. Si tienen alguna otra cuestión y están conectados, pues nada más ahí sí les encargo un poquito de atención. Igual, no pasa nada si en algún momento se ocupan en su trabajo, se tienen que desconectar, pueden volver a ingresar a la sesión, yo les doy acceso o revisarla posteriormente. Entonces, no se apuren, no pasa nada, Magali. Ok. Muy bien, entonces vamos a revisar el tema del método científico. Tenemos un ejercicio diagnóstico, es una aplicación en EducaPlay. Les voy a compartir tengo que salirme de aquí. Les voy a compartir este enlace. Sí, no me deja copiarlo aquí. Aquí en el chat para que puedan realizar este ejercicio. Es un ejercicio diagnóstico, es solamente igual que la evaluación. Todo lo que diga diagnóstico es meramente para orientarnos de cómo estamos en conocimientos del tema. Y no pasa nada si no sé las respuestas, si no puedo responderlo. Eso quiere decir que, pues bueno, ahora sí, aunque yo no sepa las respuestas del ejercicio, pues ya sé qué es lo que me falta aprender y así poder enfocarme en cuáles son los puntos que necesito reforzar. Permítanme, voy a compartir aquí en el chat el enlace. Les encargo por favor lo resuelvan. Vamos a dar unos minutos para resolverlo. Y también quienes no puedan resolverlo, si no les es posible resolverlo, no pasa nada. Es únicamente un ejercicio diagnóstico que nos orienta cómo andamos en el tema que vamos a empezar a ver hoy. Puede ser que conozca todos los ejercicios, todas las preguntas, todo, que saque un 10 en el ejercicio. Puede que sepa más o menos de qué trata o puede que tenga todo mal. Entonces no pasa absolutamente nada. Es únicamente para saber desde dónde vamos a partir. Sí, Magali. ¿La escucho? ¿Es una sopa de letras, maestro? Sí. Sí, vamos a estar viendo ejercicios como sopa de letras, crucigramas, relacionar preguntas, completar enunciados, ejercicios sencillos que pues a veces tal vez tenemos el gusto por resolverlos. Y como les comento, es meramente orientador, es decir, para saber cómo andamos en el tema. Es un tema que apenas vamos a ver, entonces no pasa nada con el resultado que tengamos. Entonces, podemos ver varios términos aquí en esta sopa de letras. El punto es encontrarlos entre las demás letras, pero también ir reconociendo qué palabras, qué términos puedo identificar. Por ejemplo, investigación, conclusiones, observación, recolección, divulgación, hipótesis, problema, análisis
y teoría. Entonces, ¿cuántos de estos reconozco? ¿Alguien me pudiera compartir si tiene conocimiento o qué entiende por investigación? Pues sería como recaudar la información, ¿no, maestro? O sea, ir a varias fuentes y checar distintos conceptos en diferentes partes para luego recabarlo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene otra respuesta o piensa que investigación es algo diferente o guste complementar la respuesta? Yo, maestro, es que no me deja seleccionar ninguna palabra. Ok, hay que arrastrar el mouse desde donde inicia la palabra hasta donde termina para poder seleccionarla. Muy bien, entonces continuamos. Recolección. ¿Qué vendría siendo la recolección si estamos hablando de algo relacionado con investigar, con la investigación? ¿Qué podríamos recolectar o qué se les viene a la mente a lo que se refiere con recolección? Pues se pueden juntar todas las evidencias y de una investigación, podríamos decir, de algún muerto, se puede recolectar todas las evidencias que hay, cómo cayó, si le dispararon, si lo atropellaron, algo de eso. Ok, sería como recolectar, digamos así, datos, recolectar Datos pruebas. y evidencias. Ok, muy bien. Entonces, vamos ahora, si ya tenemos datos, evidencias recolectadas, ¿cuál de estas palabras creen que seguiría? Hipótesis, problema, análisis, teoría. Si ya tenemos una serie de datos, una serie de pruebas, de evidencias recolectados, ¿qué seguiría entonces? La hipótesis. Hipótesis, ok. ¿Alguien me puede compartir qué idea tiene de hipótesis? Es lo que creemos que pudo haber pasado con la información que tenemos, algo que nosotros sí creemos que pasó, es una hipótesis que nosotros hacemos. Ok, muy bien, Luli. La hipótesis bueno, ahorita entramos más a detalle, vamos a tomarla ahorita por lo pronto como una respuesta tentativa, una respuesta que pudiera ser al problema o a la situación que estemos tratando de investigar o de aclarar. Entonces, ¿encontraron todas las palabras? Yo no, se me terminó el tiempo. Ok, sí, a mí también la primera vez que lo respondí se me terminó el tiempo. Profe, yo por contestarle se me cerró el juego. Ah, ya no le voy a preguntar entonces. No se preocupe, no pasa nada. Lo pueden resolver cuantas veces gusten. Es una plataforma que está de libre acceso. Tiene varios juegos interactivos que nos ayudan mucho a reforzar el aprendizaje. Entonces, pues ahí está disponible para que lo respondan más adelante si gustan. Vamos a continuar entonces. ¿Me pueden confirmar si? Sí, aquí está. Entonces, ¿qué es el método científico? El primer investigador o el primer científico, que antes eran considerados filósofos o pensadores, que intentó sistematizar racionalmente la investigación fue Aristóteles. Hoy a esta investigación la llamamos científica, mediante un método. El método proviene de la conjunción de las palabras meta, que significa más allá, y odos, que significa camino. El significado literal entonces de método es camino para ir más allá.
el más allá, pues no es algo así como, bueno, me morí, me voy al más allá, sino ir más allá de la información que tengo, ir más allá del conocimiento que ya tengo, es decir, lo que se conoce actualmente, voy a aplicar este método científico para tratar de encontrar más información, para ir más allá de lo que ya sabemos. En sí, el método en investigación es un proceso o series de pasos a seguir para tener certeza de las explicaciones para poder comprender la realidad. Esto es principalmente, lo establecemos para que esa serie de pasos que nosotros seguimos en una investigación y nos da un resultado, otra persona que replique esa serie de pasos, ese método, pueda obtener los mismos resultados que nosotros. Entonces, así tenemos la certeza de que la explicación que estamos dando, pues es la más real o la más confiable. En las ciencias experimentales y en las ciencias sociales, en las cuales, bueno, en ambas más bien se aplica el método científico. Y estas pueden aplicar tanto el método cualitativo como el método cuantitativo. Los aspectos principales o fundamentales del método científico partiríamos de 3 aspectos fundamentales. El primero sería la pregunta o problema debe plantearse sin ambigüedad ni lenguaje rebuscado. Se debe tener control al menos de una parte de los elementos de investigación y es aquí donde entran las variables, tanto la dependiente como la independiente. Les pido, me permitan un segundito, por favor. En un minuto estoy de regreso. Un segundo, por favor, una disculpa. Bien, una disculpa por la interrupción. Entonces, hablábamos de los 3 aspectos fundamentales del método científico. El primero es la pregunta o problema que debe de plantearse sin ambigüedad ni lenguaje rebuscado. Se debe tener control sobre al menos una parte de los elementos de investigación, es decir, vamos a tener variables dependientes e independientes, y la diferencia entre estas es la siguiente. Las variables independientes son condiciones que podemos manipular de forma directa o deliberada, aplicando mediciones y un control que podemos monitorear. Mientras que las variables dependientes son el elemento o condiciones en la que buscamos intervenir sin modificarlas intencionalmente.
El planteamiento nos permite emitir una hipótesis o explicación posible antes de realizar una prueba experimental o una observación de lo que se busca conocer. Para producir un conocimiento científico, una investigación debe de estar basada en los siguientes 3 puntos. Centrarse en hechos o fenómenos específicos a partir de diferentes perspectivas, ajustarse a los principios de la lógica, mantener la coherencia y el razonamiento correcto, y valerse de la experiencia, de la observación ordenada y la experimentación. Por lo tanto, la lógica y la experiencia van a ser factores importantes, factores fundamentales para la investigación científica, principalmente en la investigación en ciencias experimentales, en las cuales vamos a buscar relacionar entre una causa y una consecuencia para un determinado fenómeno. Por ejemplo, digamos, estamos investigando cuál es la causa del calentamiento global. Bueno, la causa pues es la serie de acumulación de gases invernadero en el planeta, entonces pues esto causa un aumento en la temperatura. ¿Cuál es la consecuencia? Pues pueden ser varias, un aumento en la temperatura, que se extiendan o difieran las temporadas del año, que se dañe la capa de ozono, etcétera. Entonces tenemos identificadas causas, que es lo que va a estar provocando el fenómeno, y vamos a buscar la relación que se tiene con la consecuencia. La causa sería la contaminación, la consecuencia pues sería el calentamiento global. Identifica la relación entre 2 variables, una dependiente y una independiente. Tenemos que una de las causas va a ser dependiente y la otra, que puede ser la consecuencia, va a ser independiente. Es decir, una podemos modificarla, una podemos hacer ajustes o manipularla hasta cierto grado, y la otra pues no podemos, simplemente vamos a estar registrando, vamos a estar observando cómo se comporta. Y realiza un experimento controlado por el investigador. Entonces, una investigación científica siempre va a comenzar, generalmente, por una observación. Esto es con algo que llama la atención del investigador, es decir, un problema, un comportamiento, una situación, cualquier cosa que nos llame la atención, podemos estarla investigando. Puede ser algo cotidiano. En el ejercicio, en la actividad de esta semana, se les pide que agreguen una investigación o que apliquen el método científico para investigar algo cotidiano, algo que nos pasa día a día o que nos puede pasar regularmente o en algún momento en nuestro día. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo sería algo así. Por ejemplo, un biólogo que estudia el cáncer puede notar que cierto tipo de cáncer no responde a la quimioterapia y preguntarse por qué pasa eso. Es decir, por qué, si la quimioterapia es efectiva para varios tipos de cáncer, específicamente para uno, no estaría sucediendo lo mismo. Una ecóloga marina, al observar que los arrecifes de coral de su lugar de estudio se decoloran, es decir, se van a volver blancos, puede empezar una investigación para entender la causa de este fenómeno. Es decir, aquello que nos llame la atención, ya sea un cambio, un fenómeno, una actitud, lo que sea que nos llame la atención, que esté pasando, que ocurra o que suceda en algún momento, puede ser objeto de investigación. ¿Para qué nos sirve un método científico? Nos sirve principalmente para llegar a una conclusión sobre el porqué de dicho fenómeno y saber si lo que pensamos, es decir, la hipótesis que planteamos, era verdadera. El enfoque del método científico experimental se puede dividir en varios enfoques. Tenemos 3 principales. El primero es la exploración y práctica de campo. En investigación comúnmente se le llama como salir a campo, ir a la naturaleza, observar fenómenos que estén ocurriendo naturalmente en la naturaleza, y se refiere a las visitas al lugar donde se puede observar ciertos fenómenos
tal cual se dan en la naturaleza. Se busca obtener datos, es decir, registrar cuándo está pasando, por qué está pasando, cuáles son las variables, tener observaciones del fenómeno a investigar. Por ejemplo, si queremos saber cuál es la interacción, digamos, de un insecto con una planta en específico, bueno, tenemos que ir a donde se encuentra esa planta y que tiene presencia de ese insecto. Investigar puede ser, por ejemplo, si el insecto únicamente utiliza la planta para alimentarse, si el insecto utiliza la planta como refugio, como protección, o si usan la planta para aparearse. En algunos casos es así. Entonces, hay que trasladarnos a donde se encuentra la planta, donde se encuentra el insecto, es decir, salir a campo. El enfoque descriptivo es principalmente la descripción de los fenómenos de la naturaleza. Nos ofrece una visión general al enfocarse en una de las variables del problema de investigación, identificando y caracterizando sus rasgos particulares. Este enfoque descriptivo, digámoslo así, se puede trabajar un poco más en laboratorio, es decir, estamos hablando de observar una variable en específico o varias de ellas. Entonces recordemos, tenemos dos tipos de variable. ¿Quién me repite cuáles son? Dependiente, independiente. Muy bien, exactamente. Entonces recordemos, una de las variables podemos modificarlas. En laboratorio podemos tener en los experimentos esa modificación de variable y la otra, pues aunque no sea modificable, podemos también observarla. Entonces este enfoque descriptivo, digámoslo, se ajusta más a un trabajo en laboratorio, pero no quiere decir que no se pueda llevar también en campo. Y por último, la indagación documental. Esto nos da principalmente a la tarea de estar recopilando información que ya está presente, información que se ha presentado anteriormente, ya sea en videos, revistas, artículos científicos, libros, cartas, manuscritos, etc. Es decir, la recopilación de descripciones previas sobre el problema abordado y relacionado con bases en fuentes bibliográficas. Es algo meramente documental, pero en este caso no le quita peso por ser documental. Es algo que se tiene que investigar a fondo, es decir, digámoslo así, yo quiero hacer una revisión, quiero hacer una indagación documental sobre, digamos, el virus del dengue. Bueno, ¿cómo se ve afectado la transmisión del virus del dengue en las diferentes épocas del año? Entonces, tengo que recopilar todos los informes de registros, si es posible, de casos, todos los artículos que anteriormente salieron, todos los libros que tengan relación con ello, si hay videos, si hay infografías, si hay comunicación de gobierno, de algún organismo no gubernamental. Entonces, todo lo que esté relacionado con ese tema que yo quiero, tengo que estarlo revisando. Entre mayor sea la cantidad de documentos que yo revise, pues más sustentable va a ser mi investigación, en el caso de la indagación documental. Entonces, tenemos que el método científico, principalmente en biología y otras ciencias como química, se encuentra como un método de resolución de problemas. El método científico tiene 5 pasos básicos y un paso más de retroalimentación. El primero, con el que por lo general siempre vamos a estar partiendo, es una observación. Si no observamos, si no nos damos cuenta de un fenómeno, de cómo actúa un organismo, de cómo cambia, no nos vamos a estar haciendo entonces la pregunta. El segundo paso es plantear una pregunta. ¿Por qué pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Con quién pasa? ¿Dónde pasa? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? Entonces, si no hacemos la observación, entonces no podemos generar la pregunta.
Una vez que tenemos ya la pregunta elaborada, pues vamos a formular una hipótesis, es decir, vamos a tratar de contestar la pregunta que nos planteamos con una explicación que pueda ponerse a prueba. Toda hipótesis debe ser puesta a prueba para saber si la rechazamos o si la aceptamos. No siempre se busca aceptar la hipótesis. Va a depender mucho del estudio, va a depender mucho de la experimentación. Por lo general, la primera idea que tenemos es, bueno, si yo planteo algo, si yo trato de explicar algo, pues voy a esperar que mi explicación sea cierta para no ser un mentiroso. En la ciencia eso no aplica. En la ciencia queremos buscar la verdad. Si la hipótesis que yo planteé se rechaza porque no es sustentable con los resultados, no pasa nada. Entonces voy a reformular una hipótesis rechazando la primera y reformulo una segunda. Es decir, establezco una segunda hipótesis ya basada en los datos, es decir, con algo que esté sustentado y que sea verídico, que sea sustentable y real. Se realiza después de la hipótesis una predicción con base a esta, es decir, qué es lo que puede suceder, por qué puede suceder, y entonces voy a poner a prueba esa predicción, es decir, voy a hacer mis experimentos para poder comprobar o rechazar en algún caso mi hipótesis. El proceso se repite, se utilizan los resultados para formular nuevas hipótesis o predicciones. Nunca terminamos de experimentar. Siempre que tenemos un resultado, puede cambiar una variable, podemos cambiar el individuo. Si yo trabajo con una especie de plantas, la nutrición en una especie de plantas me da ciertos resultados. Tomo otra especie de plantas y trabajo con ella, repito el proceso y veo cuáles son los resultados. Y así, trabajo con un insecto, con aves, con mamíferos, con reptiles. Siempre va a haber algo que surja, digámoslo así, es imposible conocer todo, entonces el limitante pues es hasta dónde queremos que llegue la investigación. Maestro, a lo mejor se le fue la luz. Ya con la tormenta. Yo pensé que había sido yo. Una disculpa, se fue la luz en mi casa, ya regresó, estoy volviéndome a conectar a la red de aquí de casa. En un minuto estoy con ustedes. Permítanme y ahorita continuamos con la sesión. Ya casi terminamos, pero permítanme para regresar en el dispositivo de escritorio para poder continuar adecuadamente.
A lo mejor se le fue la luz otra vez. ¿Qué hacemos? ¿Lo esperamos un rato? Yo creo que sí, lo esperamos un ratito. No, pues si definitivamente ya no se puede conectar, que nos pase las diapositivas por correo o no sé. Sí, ahorita se conecta, le comentamos. Es que sigue grabando de todas maneras. Juan Felipe, ¿le pasas tus datos para representante o ya se los pasaste? Sí, yo tengo su correo. Al rato yo le escribí en su perfil y me dejó sus datos, su celular y su correo, y al rato le digo que me mande las diapositivas y ya no se puede conectar. Ok, gracias. Gracias. Igual y si ahorita nos manda mensaje y si cambia la clase para mañana, pues también les aviso rápido ahí por el grupo de química de WhatsApp. Sí, gracias. Sí, yo les aviso, Elizabeth. Pues yo creo que pues entonces nos retiramos porque no creo que se vaya a conectar ya. Está entrando. Ok, Ya vamos a esperar. regresé. Ok, ¿A ok. dónde iba? Ya. Este, una disculpa, se fue la luz en mi casa y pues en lo que se reiniciaba el módem y la computadora, me demoré un poco, pero ya casi terminamos el tema. Vamos a tratar de terminar en los 15 minutos que nos queda de la sesión. Gracias por la paciencia. Vamos entonces a continuar. Sí, al rato les aviso, Elizabeth. Al rato les aviso. Yo aquí me voy a quedar un ratito a ver para decirle que ya salieron varios y que a ver si va a cambiar la clase o si nos manda las diapositivas y ya se las paso por WhatsApp.
Buenas noches, compañeros. Disculpa, Juan Felipe, el enlace que mandaste, ¿de qué es? ¿Me puedes explicar? Es el del grupo de WhatsApp de esta materia. Ah, perfecto. Gracias. Sí, de ¿Vamos a nada. esperar a que regrese el maestro o ya nos podemos retirar? No, pues si quieres se pueden retirar, yo me quedo aquí por si no creo que se vuelva a conectar, a retomar la clase. Creo la va a cambiar para mañana o nada más nos manda las últimas diapositivas que faltaban y yo se las paso ahí por el grupo de WhatsApp. Ok, una disculpa de nuevo. Bueno, tengo problemas ahora con la conexión. Para no atrasarnos más, creo que tienen alguna otra clase después de esta y pues no estar de forma intermitente. Les voy a dejar grabada el resto de la presentación, el resto de la sesión. De hecho, solamente nos faltaban una diapositiva y terminábamos. Lo voy a dejar en la grabación para que puedan revisarla posteriormente. Y estaría atendiendo sus dudas en el chat. Me mandan mensaje, por favor, en la plataforma si hay alguna duda con el tema para poder resolverla. Una disculpa por los inconvenientes, son cuestiones que pues no podemos controlar. Entonces, yo me comprometo a dejarles completa la grabación para que puedan revisar todo el tema y si tienen alguna duda, por favor, en el chat de la plataforma me la hacen llegar para yo estarla resolviendo. Nos vemos el próximo miércoles, esperemos ya no tener estas dificultades, que tengan muy buena tarde, cuídense mucho, está lloviendo algo fuerte, entonces nos vemos la próxima semana, que tengan muy buena tarde. Gracias, profe. Hasta Hasta luego. luego, maestro. Hasta luego, profe. Maestro, las clases van a ser las clases también a las 6:30. Perdón, no le entendí. Las clases otras van a ser a las 6:30 la hora semana. Sí, vamos a quedarnos con este horario, miércoles 6:30. Ok, gracias. De nada, nos vemos la próxima semana, que tengan buena tarde. Entonces,
Voy a dejar grabada la explicación del ejemplo del método científico para que puedan consultarla más adelante. Tenemos entonces como ejemplo, el primer paso, recordemos, es la observación. Por lo general se comienza con esto. Digamos, yo me levanto en la mañana y quiero un pan tostado, conecto mi tostador, coloco el pan, la rebanada de pan en él y lo enciendo. Pasa el tiempo, el tostador arroja el pan y me doy cuenta que no está tostado, es decir, mi observación sería que el tostador no tuesta. Aquí ya estoy haciendo mi observación. Con esta observación surge la pregunta, ¿por qué mi tostador no tuesta? Es decir, estoy planteando el por qué, el qué está pasando, por qué está sucediendo lo que estoy observando. Voy a elaborar una hipótesis, es decir, ¿cuál sería la respuesta que yo tuviera en ese momento o que yo pensara, que yo imaginaría del por qué no está tostando el tostador? Entonces, una de las hipótesis que podría plantear es que quizás el enchufe no sirve. Hago predicciones, es decir, planteo cuál sería mi experimento y puedo predecir que si yo conecto el tostador en otro enchufe, entonces sí tostaría el pan. Realizo la prueba, es decir, pongo a prueba la predicción, experimento y conecto el tostador en otro enchufe y vuelvo a intentar que me dé mi pan tostado. Tengo dos opciones. Si el resultado es que el pan está tostado, entonces mi hipótesis se confirma, es decir, había un problema con el enchufe. Si mi pan no está tostado, entonces mi hipótesis no se confirma. El pan no está tostado, aunque yo cambié el enchufe, pues sigue sin tostar, es decir, no se soluciona, no puedo confirmar que el problema es el enchufe. Entonces me pregunto si quizás el tostador tiene un alambre roto, es decir, planteo otra hipótesis. En el caso de confirmar la hipótesis, puedo entonces continuar aún así con la investigación, que en este caso sería por qué está mal el primer enchufe en el que conecté el tostador y de ahí volver a repetir la serie de pasos del método científico para resolverlo. Entonces, esta serie de pasos nos van orientando qué hacer, cómo hacerlo y principalmente nos dan la certeza de que lo que estemos encontrando pues sea verídico, sea real, sea confiable. Entonces, la tarea consta en explicar los pasos del método científico y también agregar un ejemplo, por ejemplo, el que vimos ahorita con el tostador, algo que nos pase día a día, que nosotros observemos, algún problema que se presente. A lo mejor hoy en la mañana mi licuadora no servía, quizás se fue la luz en mi casa, como me pasó ahorita, al vecino regresó en la casa del vecino, pero en la mía no, entonces bueno, observo que en la casa del vecino no regresó la luz, pero en la mía no. Hago mi hipótesis, o más bien hago mi pregunta primero, perdón, y me pregunto por qué allá sí regresó y aquí no, y continúo con la hipótesis, y así sucesivamente. No le explico más porque puede ser un ejemplo que ustedes tomen. Entonces, pues bueno, queda completado el tema de esta segunda semana. Espero la entrega de sus actividades, la presentación de PowerPoint, para estarla revisando y cualquier duda nos estamos comunicando por mensaje. Me dejan sus dudas ahí y yo las estaría resolviendo. Espero tengan muy buena tarde. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles.